Buenos días, queridos amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal ha sido su día de ayer en oración, en una actitud de comunión y sumisión hacia Dios? Hoy seguimos aprendiendo sobre la oración y vamos a ver la oración de alguien, un personaje en especial de la Biblia y cómo podemos aprender a través de ella. Vamos conmigo al Evangelio de Marcos, capítulo 5, y vamos a leer a partir del versículo 21. Marcos capítulo 5, a partir del versículo 21 dice: Al pasar otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió a su alrededor una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino un alto dignatario de la sinagoga llamado Jairo. Al verlo, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: Mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y viva. Fue pues con él y lo seguía una gran multitud y lo apretaban. Tú conoces de esta historia. Jairo, un hombre que, si vamos a observar, era un gran padre. Estas últimas semanas hemos celebrado el Día del Padre. Y si hay un padre que creo y observamos a la luz de lo que entre líneas encontramos en la Biblia, un gran padre de corazón amante era Jairo. Jairo tenía una hija de 12 años, una hija que por supuesto me imagino que le trajo mucha alegría a su vida. Me imagino Jairo siendo un padre muy cercano a su hija, de manera que cuando su hija se enferma, el padre se aflige. Jairo estaba preocupado con el bienestar de su hija. Amaba a su hija y decidió desde lo lejos que él vivía simplemente venir a buscar a Cristo, porque él ya había conocido de la fama de Jesús, él había escuchado hablar de lo que hacía Jesús, y creo que Jairo tenía en su mente ciertas convicciones de quién era Jesús. Quizás no tenía del todo claro si Jesús definitivamente era el Mesías prometido. Jairo era un dignatario de la sinagoga, es decir, un fariseo. Puede ser un hombre que tenía mucho conocimiento de la Biblia y podría dudar si efectivamente Jesucristo era el Mesías. Al final, todos aquellos fariseos de aquel tiempo dudaban de Jesús, no aceptaban a Jesús, y podría haber pasado lo mismo con Jairo. Pero ante la necesidad de su pequeña hija enferma, Jairo no tuvo otra decisión, no tuvo otra opción o alternativa que no fuera correr a saber si este Jesús podría hacer algo por su hija. Sabe, queridos, de aquí ya de inmediato nos trae una importante lección. El amor de los padres hacia sus hijos tiene que llevarlos a los pies de Jesús. Jairo estaba tan agobiado que dice la Biblia, y vino, corrió hacia él y se postró a sus pies y rogaba mucho. Sabe que mientras Jesús estaba aquí en la tierra, no era necesario que los discípulos o sus seguidores estuvieran postrados de rodillas orando a Dios cuando el propio Dios estaba con ellos. Toda conversación que tenían los discípulos o los seguidores con Jesús, o mismo aquellos que no lo seguían, pero que venían a conversar con él, sea inclusive una discusión, era una oración. Porque era el contacto que estaba habiendo del ser humano con el propio Dios que se había hecho hombre y vino a habitar entre nosotros. Jairo, cuando se postra delante de Jesús, cuando llega a sus pies y ruega, Jairo estaba orando, estaba suplicando, porque Jairo estaba entendiendo lo que ayer nosotros hablamos, que la oración es un acto de sumisión. Jairo estaba entendiendo, es él el que puede hacer algo. Yo ya he pagado todos los médicos posibles para sanar a mi hija, ya he buscado todas las formas para que mi hija se sienta bien. Nadie ha podido hacer nada por ella. Este sí puede hacer algo. Él ha hecho tantos otros milagros. He escuchado que inclusive ha resucitado muertos. Entonces él puede hacer algo por mi hija. Cuando Jairo se postra delante de Jesús, este alto dignatario perdió todo aquello que según las personas era su grandeza, su poder, porque él tenía autoridad entre el medio religioso. Ahora se hacía un hombre sin poder, indigno, necesitando ayuda, sometido. Jesús, necesito tu auxilio, necesito tu ayuda. Aquel alto dignatario se hizo pequeño
a los pies del que verdaderamente es grande. Querido padre, querida madre que me escucha, el amor que tú tienes por tu hijo, por tu hija, debe llevarte a empequeñecerse delante de Jesús, reconociendo que la grandeza está en Él, que el poder está en Él. Yo sé que hay muchos padres que están luchando porque ven a sus hijos en un camino que no les agrada. Ven a sus hijos viviendo una circunstancia y llevando una vida que los está quizás llevando al peligro, llevando inclusive al riesgo de muerte por todo lo que está haciendo consigo mismo. Pero tu amor, tu preocupación debe hacerte empequeñecerse delante de aquel que es grande, delante de aquel que es el Todopoderoso, delante de aquel que puede hacer mucho más de lo que pedimos o pensamos según su poder que en nosotros opera. El amor de un padre hacia su hijo debe llevarlo a los pies de Jesús. Aquí nos estaba enseñando Jairo que si hay un amor, si hay una preocupación, si estoy preocupada por alguien de mi familia, si estoy preocupada por un vecino, si estoy preocupado por el cónyuge, si estoy preocupado por un pariente, es a Jesús que tengo que buscar, es a Jesús que debo ir, es a Jesús que debo rogar su auxilio. Y lo hermoso de todo es que dice la Biblia en el versículo 24, fue pues Jesús con él. Jesús atendió el pedido de este hombre que había agarrado los pies de Cristo y rogado diciendo, Señor, mi hija está muriendo y si tú vas, si pones tus manos sobre ella, se va a sanar y va a vivir, ven conmigo. Parece inclusive una orden que le está dando Jairo a Cristo, pero no vemos a Jesús cuestionando, voy a pensar si voy, no vemos a Jesús cuestionando, a ver, ¿quién es tú para venir a pedir? No, Jesús simplemente va. Porque si hay algo que Dios está siempre dispuesto a hacer, es acudir en favor de sus hijos. Independiente de la condición, puede ser un alto dignatario, puede ser el ser más mediocre según la mirada de otras personas. El que busca a Dios encuentra. Él dijo, ustedes me buscarán y me encontrarán cuando me buscaren con todo vuestro corazón. Él está dispuesto a ser visto, está dispuesto a ser encontrado, está dispuesto a manifestarse. Pero Dios quiere, Cristo espera que nosotros deseemos tener algo de Él. Deseemos tenerlo con nosotros. Mira que Jairo podría haber dicho, si tú das una palabra aquí y ahora mi hija ya en la habitación se va a sanar. Pero Jairo dice, ven conmigo, entra en mi casa, pon tus manos sobre mi hija y yo sé que ella va a vivir. Ven conmigo a mi hogar. Queridos, sabemos que hay tantas familias que están viviendo situaciones complejas, desesperadoras, situaciones difíciles. Pero si hay alguien que aún cree, si hay alguien que aún entiende que hay algo que se puede hacer, si hay alguien que entiende que es postrarse a los pies de Jesús, es la posición de mayor poder y autoridad que el ser humano puede tener, entonces Jesús está dispuesto a ir, está dispuesto a acudir. Sabemos y conocemos la historia que llegó a un punto en que ya llegaron los siervos de Jairo a decir, ya dejes de molestar al maestro, tu hija ha muerto. Y podría haber perdido Jairo la esperanza. Su corazón nuevamente se angustió. Fue como un cuchillo entrando en su pecho diciendo, yo intenté, yo lo busqué. Pero Jesús le mira a Jairo y le dice, no temas, solo cree, solo cree. Ya me buscaste. Estoy aquí. Estaba Jesús al lado de Jairo. ¿Qué es lo que puede ser imposible si está Jesús al lado del ser humano? Sabe, queridos, con la oración de Jairo nosotros podemos entender cuánto Jesús puede hacer por las familias. Si hay una oración que hay una satisfacción en el corazón de Dios de escuchar, es de un esposo por su esposa. Es de un padre por su hijo, es de una madre por sus hijos, es de una esposa por su esposo, es una familia, un hijo que está preocupado por su padre o por su madre. Está en el propio mandamiento de Dios cuando se resume la segunda parte de la ley, al amor hacia el prójimo. El primer mandamiento se refiere a familia, porque si hay algo que agrada a Dios es que haya una preocupación en nosotros por nuestro hogar y esta preocupación nos lleve a buscarlo a Él. Por eso, si tú necesitas un milagro divino en tu familia, si tú necesitas el cuidado del cielo sobre tus hijos, sobre tu cónyuge,
entonces busca a Dios. Cree en la oración. Cree en cómo Él está dispuesto en acompañarte en favor de tu hogar, porque Jesús solo está esperando que nos postremos a sus pies, que le roguemos y clamemos su ayuda para que Él pueda hacer por nuestra familia algo mucho mayor de lo que tú y yo hemos pensado y pedido. Jairo quería que Jesús solamente pusiera sus manos para sanar a su hija, pero según la historia bíblica, Jesús puso su vida otra vez, porque dijo a la niña muerta: levántate. Jesús devolvió una parte de sí a ella misma, porque Él es vida, y entregó a aquella pequeña otra oportunidad de vivir para que sus padres comprendieran cuánto vale la pena buscarlo. Quizás tú y yo hoy necesitamos aprender cuánto vale la pena buscar a este Dios para que nuestra familia esté salva. Anda, busca al Señor, pide por tu familia, ruega por tus hijos, ruega por tu cónyuge, ruega por tu hogar, y vas a ver a Jesús dispuesto a atenderte. Que Dios te bendiga y este día de hoy sea un día más de oración y una familia protegida por el cielo. Bendiciones.